Hola, bienvenidos al canal Electroduino, donde aprenderás electrónica básica y la programación de la tarjeta Arduino. En este vídeo he querido compartir mi protocolo personal para que entiendas por qué es necesario implementar un protocolo personal de comunicación serie entre dispositivos dependiendo de nuestro diseño de comunicaciones, siempre y cuando los dispositivos empleados no tengan ya implementado por el fabricante un protocolo o lenguaje propio. Como ya vimos en el vídeo de introducción a la comunicación serie, existen varias formas de implementar una comunicación entre dos dispositivos. Y hasta ahora en los vídeos solo se ha empleado comandos sencillos para ejecutar o configurar acciones en esos dispositivos. Pero no hemos tenido en cuenta otros factores, como por ejemplo, ¿quién va a interpretar la información recibida? ¿Una persona? ¿Una máquina? ¿Cuántos dispositivos están implicados en la comunicación? Puede ser punto a punto, puede ser multipunto. ¿Cuál es el medio que se va a emplear? ¿Cableado? ¿Por radiofrecuencia? ¿Qué tipología? Estrella, anillo, etcétera. ¿Qué configuración? ¿Unidireccional o bidireccional? ¿Duplex? ¿Full duplex? Lo primero que vamos a ver es ¿quién interpreta la información recibida? Si el que va a recibir la información es una persona, la información tiene que ser más parecida al lenguaje humano, es decir, de alto nivel, y no utilizar símbolos o caracteres ASCII que la persona no sea capaz de interpretar o de escribir fácilmente por teclado. Esto conlleva una programación en Arduino más elaborada y donde se requiere más espacio de memoria de programa o RAM para almacenar las frases que se van a enviar. Es recomendable utilizar la función F de la instrucción print para liberar memoria RAM de Arduino, como te expliqué en este vídeo. Y como puedes ver en el ejemplo de la imagen, almacenando así los textos en la memoria del programa, que es de mayor capacidad. Si el que va a recibir la información es una máquina, la información no hace falta que sea muy elaborada, incluso conviene que sea cuanto más escueta, mucho mejor, ya que cuanto más información se transmita, mayor riesgo de que por alguna interferencia haya algún error en la recepción, y más complejo será la elaboración del programa receptor. Hay que tener especial cuidado en el envío de cabeceras, como la que vimos en el ejemplo anterior. Yo no aconsejo utilizarlas ya que nos obligará en el receptor a programar con más detalle la función de recepción para que no afecte a su capacidad de actuación para otros comandos. Si utilizamos comandos cortos, se emplearán menos recursos de memoria. Como podemos ver en el ejemplo, donde se ha empleado una sola letra para identificar la información que se recibe, por ejemplo V para versión y T para temperatura, y por ejemplo no haría falta ni enviar las unidades porque se entiende que la información de temperatura será siempre en grados centígrados, así nos evitamos el envío de mucha más información. ¿Cuántos dispositivos están implicados? Si solo hay dos dispositivos, se dice que la comunicación es punto a punto. Para este tipo de comunicación, que es la que hemos estado haciendo hasta ahora con Arduino y el ordenador, no hace falta direccionar la información, pues ya sabemos qué dispositivo va a ser el encargado de recibir la información transmitida. Este tipo de conexión es el que se emplea con el protocolo RS-232, como la que puedes ver en el ejemplo de la imagen, o en los ejemplos vistos anteriormente. Cuando hay más de dos dispositivos, se denomina comunicación multipunto. Para este tipo de comunicación, sí que es necesario redireccionar la información para saber qué dispositivo es el que envía o recibe la información. Para eso se utilizan IDs, es decir, números que identifican al emisor o al receptor o a la planta, zona, etcétera, que nos interese comunicar. Para el uso de la comunicación multipunto mediante USART de Arduino, tendremos que utilizar algún dispositivo que nos permita implementar un protocolo RS485, entre otros. El ejemplo de la imagen bien podría ser una alarma de un edificio, donde se identifican las plantas del edificio, las zonas de estas y el ID del dispositivo. De esta forma se puede enviar un mensaje o comando a un determinado dispositivo solamente, a los dispositivos que formen o estén contemplados en la misma zona, o a los dispositivos que se encuentren en la misma planta, por ejemplo. De esta forma podemos enviar el comando de activar alarma solamente para una zona, sin que afecte al resto. ¿Cuál es el medio que se va a emplear? Si se utilizan cables, hay que tener en cuenta que influye la longitud de los mismos. A mayor longitud de cable, mayor calidad de tensión. Así que es posible que tengamos que implementar dispositivos que nos sirvan para repetir la información, es decir, que hagan un eco de lo que reciben
con la finalidad de aumentar la tensión en la línea de transmisión. También podemos emplear protocolos donde la señal no va por niveles de tensión, sino por diferencias de tensiones. Así, la caída de tensión en la línea y las interferencias que se puedan producir no afecten tanto a la comunicación. Este tipo de protocolos son, por ejemplo, el RS422 o RS485, entre otros. En el ejemplo que se puede ver en la imagen, se ha implementado un protocolo hardware de comunicación diferencial RS485 Full Duplex, mediante el integrado MAX 13448E, y que, como puedes ver, se emplean 4 hilos, 2 hilos para el envío y 2 hilos para la recepción, pues lo que se detecta como un 0 o un 1 en la información transmitida es la diferencia que existe entre el hilo A y B o A' y B'. Si disponemos de un medio de difusión como la radiofrecuencia, entonces hay que tener en cuenta la distancia entre el emisor y el receptor, ya que a mayor distancia la señal llega más débil y es posible tener mayor interferencias en la comunicación. La comunicación por radiofrecuencia, al igual que en el cableado, puede ser unidireccional o bidireccional, pero por el tipo de medio y sobre todo si es unidireccional, es conveniente emplear el protocolo de software que implemente algún método para detectar o corregir errores en la recepción. Existen módulos que nos permiten la comunicación por radiofrecuencia de una forma más fácil mediante la tarjeta Arduino, como por ejemplo el que puedes ver en la imagen, que es un transceptor, es decir, el mismo módulo nos permite la transmisión y la recepción. Ten cuidado, pues existen módulos que solo permiten o la emisión o la recepción. Bien, en esta parte te voy a contar mi protocolo personal, es decir, lo que yo suelo utilizar para la comunicación, para que de esta forma te puedas hacer un protocolo propio con lo que te interese en cada caso. Lo primero es establecer qué caracteres se van a emplear en la comunicación. Yo utilizo la tabla ASCII. El código ASCII es el código estándar estadounidense para el intercambio de información, de forma que los caracteres no imprimibles, del 0 al 31 en decimal, los uso para el control de la comunicación, y los imprimibles, del 32 en adelante, son los que yo empleo para los comandos y la información. Estos caracteres de control son los que emplearé para indicar el inicio y el final del mensaje. Estos son, pues si la comunicación es con humanos, entonces no uso un carácter de inicio de mensaje, sino que se detecta cuando se recibe algo. Esto es porque es muy difícil e incómodo escribir el valor 2 en la consola de Arduino. Para la comunicación entre dispositivos uso el valor 2 para el inicio del mensaje. Cualquier inicio de recepción de un mensaje sin que este carácter esté al principio se considerará una interferencia y será desechado el resto del mensaje del buffer recibido por considerarla ruido. Luego está el carácter de control de final de mensaje, es como el cambio de los walkie-talkies. Uso el valor 13 para comunicación con humanos, porque es el correspondiente al Enter y es muy cómodo en consola de Arduino. Y para comunicación entre dispositivos uso el valor 3 para la finalización de la trama o del mensaje. En ambos casos no inicia la función de decodificación del mensaje recibido hasta que no se recibe este valor. Para la separación de los comandos de control en el mensaje utilizo la coma. En ambos casos, por facilidad en la escritura para la comunicación con humanos y compatibilidad con los dispositivos. El mensaje de momento quedaría así como ves en la imagen, donde cada recta vertical de separación de la tabla sería una coma. Es muy importante determinar el tiempo empleado para la recepción de un mensaje, porque ¿qué pasaría si el comando de final de recepción no se recibe por alguna interferencia? En el buffer de recepción habría información que no se decodificará por no recibir el comando de final de mensaje, y además si se recibe otro mensaje a continuación la información se sumará a la anterior, y esto puede hacer que el dispositivo no la decodifique correctamente. Para solucionar este problema, cuando se detecta un inicio de mensaje, ya sea por el carácter STX en dispositivos o por recepción en los humanos, se inicia un temporizador, que por defecto suelo ponerlo a unos 100 milisegundos, pero tienes que calcular el tiempo dependiendo de los baudios que emplees y la cantidad de información que envíes. Si se supera el tiempo de 100 milisegundos, sin recibir un carácter ETX o finalización de mensaje, se para el timer y se limpia el buffer de recepción, quiere decir que no se recibió el comando de final de mensaje a tiempo por alguna circunstancia, y se reinicia el buffer para estar preparado para seguir recibiendo otros mensajes. Si no se supera el tiempo de recepción y se recibe el comando de final de mensaje ETX, se para el tiempo y se llama a la función de decodificación del mensaje,
para que lo decodifique y entienda lo que ha recibido. Posteriormente, si es necesario, por el número de dispositivos, como ya hemos visto, empleo el direccionamiento de los mensajes. Para ello uso identificadores o IDs con un valor numérico. Uso caracteres imprimibles, de esta forma elimino errores con los IDs 3 y 13, que pueden ser interpretados como final de mensaje. Y así también es fácil de escribir desde una consola por humanos, y no pongo límites a la cantidad de IDs de dispositivos, que en un byte serían 256. Primero identifico el destinatario, y posteriormente el remitente si hace falta. Porque si siempre envía las órdenes el máster, no hace falta que el dispositivo sepa a quién tiene que contestar. Pero tengo este protocolo. Si el valor del ID de destino es el 255, o el más alto si hay más dispositivos, el mensaje es para todos los dispositivos. Y si el valor es 0, es para el máster. De esta forma, todos los esclavos mandarán el mensaje con la dirección de ID 0 si van dirigidas al máster. Si utilizamos el ID de remitente, supongamos que el máster quiere que un sensor envíe su estado a un actuador directamente, el máster podrá en ID destino el ID del sensor y en ID remitente el ID del actuador. Y así el máster se desentiende. Cuando uso IDs por zonas, yo prefiero que el máster sea el que tenga la información de a qué zona pertenece cada dispositivo guardada en su EEPROM. Así es más fácil la configuración de la instalación, pues solo hay que actuar sobre el máster para ampliar dispositivos, y los dispositivos pueden tener los IDs configurados de fábrica por software, en la EEPROM correspondiente, o por hardware mediante microswitch, por ejemplo. El mensaje entonces podría quedar como ves en la imagen. Ahora toca el turno de los errores. Todo lo que hemos visto está muy bien, pero nadie puede prever un error en la transmisión por alguna interferencia, sobre todo si la transmisión es por radiofrecuencia. Así que a mí me gusta incluir siempre un campo de control de errores. Aunque sea algo muy sencillo, pues este tema daría para escribir un libro. Incluyo, antes de finalizar el mensaje, un campo que llamo checksum, que contiene el valor de la suma XOR de los caracteres que se han enviado antes en el mensaje. Solo lo incluyo en la comunicación entre dispositivos, porque entre humanos es muy complicado ir haciendo la suma de bits cada vez que mandas un mensaje. El valor de la suma se envía negado, para mayor precisión cuando se envían campos con valor todo a 0. El dispositivo receptor hace la suma XOR de los caracteres del mensaje recibido y comprueba con el valor del campo checksum. Opcionalmente, y dependiendo de la complejidad o robustez que se quiera para el sistema, si coincide lo da por bueno y punto, o puede enviar el comando ACK al remitente para que éste sepa que se recibió correctamente. Y si no coincide, lo da por malo y punto, o puede enviar el comando NCK al remitente para que vuelva a enviar el comando otra vez. El mensaje entonces podría quedar como ves en la imagen. Bien, llega el momento de comunicar algo. Pues hasta ahora no hemos enviado información, solo comandos de control, direccionamiento y control de errores. Lo primero que hay que hacer es generarnos el lenguaje, o sea, los comandos y los valores que se pueden emplear para esos comandos, y que los dispositivos van a ser capaces de interpretar. Este lenguaje es muy cambiante dependiendo del proyecto a implementar, pero yo siempre utilizo un comando seguido de un signo igual con el valor correspondiente para ordenar o asignar un valor nuevo a un dispositivo. Para leer una configuración de un dispositivo utilizo el valor interrogante. A mí me gusta también emplear comandos cortos, pues así también es más fácil y rápido su decodificación. Y si puede ser de un carácter, mucho mejor. Por ejemplo, como puedes ver en la imagen, para encender la luz, L igual a S, o así. Apagar, L igual a N, que sería no. Para preguntar el estado, L igual a interrogante. El dispositivo entonces responderá de la misma forma, L igual al valor de la respuesta. Si tengo que separar distintos valores en un mismo comando, utilizo un espacio para separarlos. Por ejemplo, enciende la luz al 20% sería L igual S espacio 20. Para enviar más de un comando a la vez, utilizo el carácter de punto y coma para separarlos, como puedes ver en el ejemplo de la imagen. Para mensaje de tipo texto, y que el dispositivo no tiene que hacer caso, esto iría por ejemplo bien para el envío de las cabeceras, utilizo el comando de ***, como en el código de Arduino, y así me sirve también para que el envío de cabeceras y mensajes largos dirigidos a los humanos no interfieran con los mensajes dirigidos a los dispositivos. Pues un dispositivo descartará todo el mensaje recibido con el comando ** al inicio. El mensaje entonces quedará como ves en la imagen.
Te recuerdo que tienes este y otros vídeos del canal ordenados de una forma más didáctica y con contenido adicional, con los montajes y simulaciones virtuales, el código de Arduino, diapositivas de los vídeos, hojas de características de componentes, etc. en la página web de Electroarduino. Hasta aquí este vídeo. Ahora ya sabes cuál es mi lenguaje o protocolo personal de comunicaciones con otros dispositivos y recuerda que este es el mío, pero no quiere decir que sea el mejor ni mucho menos, solo quiero que te sirva de guía para que puedas hacerte tú uno propio cuando lo necesites. Si te ha gustado el vídeo, dame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para estar pendiente de mis vídeos. Y recuerda que ahora tú eres la clave.